Bueno, gracias por invitarnos en esta webinar, en esta jornada, en primer lugar. Y bueno, pues sin más vamos a iniciar lo que es la ponencia. Os voy a versar un poco lo que es presente, pasado y futuro de la construcción. He preparado nada, simplemente unas pequeñas diapositivas que harían de acompañamiento. Os comparto y bueno, pues empezamos con ello. ¿Se ve correctamente? Sí, perfecto. Sí, sí, Vale, venga, perfecto. pues a por ello. El tema, bueno, pues presente, pasado y futuro, la idea está muy clara, o sea, nosotros venimos de un sistema constructivo realmente muy tradicional, con unos métodos, unas técnicas y unas empresas de baja cualificación profesional, donde hemos tenido unos, por ejemplo, elevados índices de siniestrabilidad, poca evolución desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de procesos de ejecución. Y un capítulo muy interesante que es que ha habido una escasa o nula formación durante todos estos procesos constructivos durante ese tiempo. Es evidente que de alguna forma los nuevos tiempos están empezando a dar un cambio sustancial en el proceso. Actualmente ya estamos en unos entornos donde la encrucijada de empresas, contratistas, subcontratistas, autónomos, todo esto pues nos crean una difícil digestión, vamos a decirlo así, por tanto en cuanto la cantidad de factores que intervienen en el proceso productivo. Eso hace que al final los contratistas, su labor fundamental es una labor de coordinación. Suele ser escasa, tiene carencias, eh, hay siempre mucha falta de información dentro de lo que son los propios proyectos ejecutivos, dentro de los propios procesos constructivos, y actualmente tenemos un déficit sustancial muy importante, una baja cualificación profesional, no se encuentra gente cualificada dentro del sector, tenemos unos medios auxiliares de escasa entidad, no se utilizan equipos adecuados, técnicas realmente interesantes desde el proceso constructivo y desde el punto de vista de la ejecución de obra. Seguimos teniendo muchas carencias o muchas faltas de lo que es la prevención de riesgos laborales. Nos encontramos ante un sector con unos índices de siniestrabilidad laboral, todo y que hemos dado ya un poquito la vuelta a la tortilla, seguimos manteniendo unos índices muy elevados, seguimos teniendo carencias en los procesos ejecutivos de obra, no acabamos de integrar de la forma en que debiéramos las nuevas tecnologías por problemas de coste, por problemas de formación, por problemas de implantación dentro incluso de los propios procesos de diseño desde el punto de vista arquitectónico e industrial de las obras, y esto no acaba de llevar el rumbo o el camino que debiera, teniendo en cuenta cuál es el proceso evolutivo que en otros sectores estamos teniendo, sobre todo en el industrial, y sobre todo que en otros entornos, en otros países, ya se están aplicando de forma muy sustancial cambios muy importantes a la hora de ejecutar obra. La idea fundamental es a dónde vamos o dónde queremos ir o dónde pretendemos ir. Y claro, desde el punto de vista constructivo, nosotros estamos actualmente en una encrucijada donde estamos con cambios continuos desde el punto de vista de la legislación provocada por estos estamentos europeos que nos están forzando, por un lado, a la aplicación de un código técnico de edificación que ya en su tercera modificación, pues bueno, nos están intentando que seamos capaces de construir mejor y de forma más eficaz y eficiente. Por otro lado, desde el punto de vista de las instalaciones térmicas de los edificios, nos pasa algo similar, pero no acabamos de encontrar una evolución
metodológica en el proceso constructivo, no acabamos de ser capaces de mejorar en la ejecución de obra. Y aquí os he plasmado en esta diapositiva una imagen que para mí es un referente y es este elemento característico de la obra, que es el cubilote. Pero no es un cubilote al uso, sino que ya es un cubilote con una serie de connotaciones. Tolva de descarga, capacidad de 1 metro cúbico o 1,5 metros, donde hoy en día, si yo echo una imagen al aire y miro las grúas que tenemos en los entornos de obra y qué es lo que de ellas pende o cuelga, veremos que es un cubilete de 500 litros, 700 litros, capacidad productiva escasa, volumen de producción escaso, no tenemos tubo de descarga. Todo eso que representa o qué quiere decir con esta imagen, que aún nos encontramos en un entorno que no acaba de ver cuál debiera de ser la idea o a dónde debiéramos de ir enfocados en cuanto a la productividad, en cuanto a la eficacia y la eficiencia en el proceso constructivo. O sea, nos falta bastante reforma estructural en el sector, nos falta bastante reforma que al mismo tiempo, pues por otro lado, viene acompañada por las presiones que estamos obteniendo, pero que claro, yo creo que estamos yendo a dos velocidades y que no van de la mano. Por un lado, empiezan a aparecer nuevas metodologías, como es la implantación de los sistemas BIM en todo lo que son los procesos de diseño. El BIM es una revolución técnica que nos puede echar un capote muy importante, tanto en el proceso de diseño como en el proceso constructivo, y sobre todo en lo que es la gestión la gestión integral de edificios o infraestructuras. Pero de alguna manera este BIM no se está viendo acompañado en ese proceso constructivo de obra, porque no se están aplicando sistemas que mejoren la eficacia, la eficiencia en la ejecución de los trabajos. Aún hoy en día hay una palabra que es la que os quiero recalcar ahora, que sería la industrialización de los procesos y sobre todo la industrialización de la construcción, pues que lamentablemente todavía está demasiado lejos. No acabamos de entender que esto es una tendencia y es una necesidad. Por un lado, reducción de los costes, abaratamiento del producto, disminución de la siniestrabilidad, disminución de los riesgos, mejora de la productividad, mejora de las calidades de producto. O sea, ahí hay toda una serie de aspectos que vienen asociados y que los sistemas tradicionales, los métodos tradicionales, las formas habituales de trabajar no acaban de encajar con estos nuevos métodos. Y aquí hay, bueno, yo creo que algo que es sumamente importante, y es el hecho de que tenemos un problema cultural que tenemos que afrontar y empezar a entender que necesitamos cambios. Y hay una serie de aspectos que probablemente empiecen ya a sonar, una serie de cuestiones, y uno de los principales cambios es un cambio filosófico, es un cambio de método, es un cambio de sistema, que es lo que se denomina el Lean Construction, y que de alguna manera, ¿qué viene a decir? Bueno, pues que tenemos carencias importantes a nivel formativo, ¿de acuerdo? Donde actualmente la gran mayoría de personal de obra, la cualificación profesional es muy baja o nula. Por lo tanto, a día de hoy yo creo que el único carnet profesional que actualmente hay en la obra es el del operador de grúa torre, que resulta que es una contradicción en sí misma, porque no tiene una categoría profesional reconocida dentro del estamento del convenio de la construcción. El operador de grúa torre no está, es un oficial de primera, punto. O sea, con lo cual no acabamos de entender qué pasa dentro del propio sector. Por lo tanto, estas carencias formativas hace que el personal tenga una baja cualificación, no tenga unos conocimientos de base, y bueno, pues eso hace que
el siguiente punto, que es el escaso rigor en lo que es el cumplimiento de la PRL, viene directamente ligado. Por un lado, porque el empresario no concibe la prevención como una mejora dentro de su proceso productivo, sino un sobrecoste. Y eso es un error, vamos, es un error de base. O sea, la prevención de riesgos laborales es algo que se tiene que trabajar no de abajo hacia arriba, que es como se está haciendo actualmente, sino tiene que trabajarse de arriba hacia abajo, en vertical. Y claro, mientras quien corresponde y quien tiene que tomar las decisiones no entienda que esto es fundamental para la mejora de los procesos y la calidad en los mismos, y no representa ningún sobrecoste, porque no lo es, el sobrecoste viene después, derivado de los accidentes, pues esto es muy importante. Proyectos incompletos, ¿de acuerdo? Poco detallados, poco analizados, donde el BIM o la metodología BIM lo que pretende precisamente es eliminar estas lagunas, eliminar estos déficits, estas tengan acceso al proyecto y por lo tanto poder trabajar el proyecto desde la fase inicial, nunca ya llegar a la obra y encontrarte pues eso, con esos marrones, esos problemas que generan los contradictorios habituales porque no hay el detalle, no hay la definición dentro del proyecto y por lo tanto pues todo eso es el trabajar sobre la marcha, la improvisación, la baja, dijéramos, definición de detalle, etcétera. Problemas dentro del control de calidad, o sea, no acabamos de tener unos controles de calidad que realmente sean eficaces. Nos encontramos con una máxima que todavía sigue operando dentro del sector y es aquella que partida no ejecutada pues es la mejor partida, o sea, desde el punto de vista del contratista. Vamos a ver, todavía y claro, tenemos que estar permanentemente, hay que ser permanentemente vigilantes en que efectivamente la ejecución sea corosa, sea acorde a proyecto y que se cumplan las calidades que se exigen. Incumplimiento sistemático de plazos. ¿Por qué? Porque el planning solamente es un papel y claro, el papel lo aguanta todo, la teoría está muy bien, pero luego eso está continuamente y constantemente reñido con la práctica, con esos procesos constructivos que permanentemente tienen inconvenientes a medida que la obra evoluciona, pues porque no hay una coordinación, porque no se tienen, dijéramos, a los diferentes estamentos que están dentro de la obra, de los diferentes sectores, no se le aporta formación, no se le aporta información, la documentación necesaria. ¿eh? Ya os lo he dicho antes, pues mano de obra poco cualificada. Y aquí no hay una varita mágica para solucionar esto. Desde Fundación Laboral, por ejemplo, estamos de manera continua haciendo cursos, haciendo formaciones para intentar dar al sector una mano de obra cualificada o que cuanto menos tenga unos conocimientos básicos para poder trabajar dentro del sector, pero esto no es suficiente. O sea, esto es solamente la punta del iceberg. Detrás, ¿qué tendría o qué debiera de haber? Oficiales con experiencia, con conocimiento, capaces de compartir sus experiencias, empresas implicadas en el sector, capaces de invertir en formación y que sean y que entiendan que esta es una necesidad básica. La formación no es un gasto, ha de ser una inversión, igual que la prevención. Falta total de coordinación entre las partes implicadas. No es de recibo que los industriales reciban una aprobación de un presupuesto y mañana tengan que ya estar ejecutando en obra como si allí todo el mundo tuviera ya los deberes hechos, preparada la documentación, los materiales, etcétera, cuando hoy en día, y más con el problema de costes que hay actualmente, pues hay unos problemas brutales en cuanto a suministro de materiales, coordinación. Entonces, todos estos procesos tienen que ir de la mano. El contratista y los diferentes subcontratistas, los autónomos, mundo tendría que tener el conocimiento
básico y fundamental de la obra, para que en todo momento, cuando cualquier industrial que interviene en el proceso constructivo sepa qué tiene que hacer. No llegar a la obra y empezar a preguntar qué debo de hacer, dónde estoy y demás. O sea, ahí se pierden mucho tiempo, se pierde capacidad de producción, no utilizamos bueno, medios adecuados y luego tenemos los problemas de los sobrecostes y la gran cantidad de retrabajos por falta de definición dentro de los proyectos, esos contradictorios que os he comentado antes. O sea, realmente tenemos que hacer un cambio sustancial en el proceso filosófico, un cambio sustancial en la manera de trabajar que tenemos. Hay que conseguir que desde el punto de vista del empresario empiece a integrar estos procesos dentro de lo que es la obra. Y por último, y no me quiero extender mucho más porque la verdad es que me han pedido brevedad y voy a intentar ser breve en ese aspecto, cambios que nos permitan, sobre todo, integrar sostenibilidad dentro de los procesos constructivos. Nosotros hemos de ser capaces de buscar fórmulas para hacer una, por ejemplo, segregación correcta del residuo, un reciclaje adecuado. Todos entendemos que la obra genera muchísima cantidad de residuo. No somos capaces de actuar para evitar estas cantidades tan elevadas. No somos capaces de hacer una reutilización de esos materiales, que en muchos casos perfectamente se podrían reutilizar. Solamente se le saca pues, el beneficio al material como pueda ser el hierro y poquita cosa más, cuando se podría reciclar absolutamente todo dentro del sector de la construcción. Tendremos que empezar a aplicar pues, todas las mejoras que en eficiencia energética nos está haciendo el código técnico de la edificación de obligado cumplimiento, pero realmente aplicarlas de una forma eficaz, porque no es solamente una cuestión desde el punto de vista del papel, no es solamente una cuestión desde el punto de vista del cerramiento, porque luego cuando se va a obra y se ve cómo se están montando esos aislamientos térmicos, cómo se están montando esos sistemas SATE de aislamiento por el exterior en fachada o esas fachadas ventiladas, los déficits de ejecución son muy importantes. Al final se va al mero aspecto estético, que quede bonito, pero nadie analiza la eficacia del sistema que se está utilizando y eso es un problema importante desde el punto de vista de las calidades y del proceso constructivo. Realmente no somos capaces de hacer una ejecución acorde con las necesidades que actualmente ya requiere el propio código técnico, con lo cual pues tenemos que dar ese golpe de mano, fomentar la formación en todos los ámbitos de la obra. Actualmente tenemos un porcentaje muy importante, por ejemplo, de encargados de obra que no tienen o no han tenido acceso a la metodología BIM, no saben qué es. Si le sacas del plano tradicional 2D, no son capaces de entender a través de un sistema, de una tablet, pues eso, coger un plano 3D, visualizar. Entonces, necesitamos llevar la formación, repito, a todos los estamentos de la obra, ser capaces de crear profesionales de alta cualificación profesional, ser capaces de conseguir que estas personas en procesos de ejecución de obra consigan las calidades que se precisan o que se necesitan y luego, pues bueno, implantar la utilización de equipos de trabajo acordes con las necesidades reales de obra. Yo sigo diciendo, por ejemplo, que actualmente en las obras no tenemos grúas, tenemos curriolas. Una curriola ya sabéis lo que es una polea tirando con una cuerda. Pero metafóricamente hablando, ¿por qué digo esto? Porque estas grúas que mayoritariamente hay hoy en día en obras, pues escasamente levantan 1000 kilos en punta. Con eso no se puede conseguir productividades, no se pueden conseguir resultados que realmente sean interesantes en un proceso constructivo, en una obra. ¿Por qué? Porque mi camión de hormigón, mi cuba de hormigón, yo la voy a ir vaciando a cubilotes de 500 litros.
No hay, no, eso no es producción, eso no es capacidad de producción. Por lo tanto, desde las propias entidades de contratación, desde los contratistas, desde los industriales, han de ser capaces de entender que los métodos y los equipos de trabajo que actualmente utilizamos no son los más adecuados. Todo esto que hace, pues crea la propia grúa torre y en la propia máquina un cuello de botella básico. ¿Por qué? Porque la producción es la que es. Yo no puedo pretender producir más porque mi máquina es la que es, tengo un solo gancho, sube lo que sube y por lo tanto no hay forma de conseguir mejorar la productividad. Y esto es algo que es básico. Se ha de cambiar esa filosofía. Y por último, aplicar pues eso, la evolución de las técnicas en todos los procesos productivos. O sea, empezando porque en los propios procesos constructivos de obra, hoy en día cualquier pared de obra, cualquier pared de fábrica se sigue montando igual que hace 4.000 o 3.000 años en Mesopotamia, que es donde nació, dijéramos, el primer tocho manual o el ladrillo, pues a mano y uno a uno. 40, 30 siglos después se sigue montando a mano y eso, con las tecnologías que hoy en día tenemos en sectores como es el industrial, la automoción o cualquier otro sector, realmente es, no es rentable, no es productivo, no es eficaz, no es eficiente bajo ningún concepto. O sea que entiendo que entramos en un paradigma en el que hay que darle no una vuelta de tuerca, hay que hacer un cambio, un giro de 180 grados en todo el ámbito de la construcción para conseguir ser capaces de entrar en esta nueva era de la industrialización 4.0, del BIM, de la industrialización de la construcción, de la aplicación de filosofía Lean Construction, etcétera, y que esto pues consiga realmente hacer pues eso, construcciones, edificaciones, obra civil de mayor calidad, de menores costes y de y más eficaces. Creo haber dado pues eso, una pincelada muy sutil, muy por encima de dónde estamos, pero sobre todo a dónde queremos llegar y qué pretendemos conseguir. ¿De acuerdo? Gracias por la atención.